¿Qué tal? Mi nombre es Omar Rojas y este es un video podcast de Un ambiente entre manos. El día de hoy vamos a hablar de una temática relacionada a la campaña que tenemos nacionalmente que se llama Prevención de Adicciones. Esto lo podemos revisar si tienen su interés en la línea de lavida.gov.mx. ¿Qué es lo que señala la Organización Mundial de la Salud respecto a las adicciones? Según la organización, pueden ser de diversos tipos y pueden incluir adicciones a sustancias como el alcohol, las drogas o el tabaco, o adicciones a comportamientos como el juego, el sexo o el trabajo. Para hablar de estos temas tenemos a dos grandes invitados. En este caso, la maestra Berenice Cano Santos y el padrino Israel Núñez Mesa. Ellos, a través de su experiencia, nos van a hablar sobre las adicciones. En esta cápsula nos vamos a centrar en las adicciones a sustancias químicas. Sin embargo, es posible que si alguna persona que está viendo este video podcast sufre alguna adicción por cuestiones de juego, sexo o cualquier dependencia emocional, posiblemente la información que les vamos a dar les sirva, porque estamos hablando de la prevención de las adicciones. Entonces, te queremos invitar a conocer qué es lo que opinan las personas sobre las adicciones. Tengo entendido que una adicción es pues cuando tu cuerpo ya no puede dejar de ingerir alguna sustancia, ya sea, no sé, algún dulce, alguna droga, cigarro, ese tipo de cosas, cuando tu cuerpo ya no puede dejar de estar sin consumirlo. Es como algo que se hace muy generalizado, se hace constante y eso impide seguir una rutina diaria. Yo creo que drogas, a día de hoy ya está al alcance de cualquier persona. Hay gente que fácilmente puede venderte o incitarte a que compres, no sé, marihuana, LSD, pero también considero que pues hay otro tipo de adicciones como, no sé, golosinas, dulces, ese tipo de cosas. Alcohol y el tabaco. He sabido de los grupos que hace la gente para, no sé, como por ejemplo los Alcohólicos Anónimos, que comparten sus experiencias y tratan de, pues todos juntos salir de esa adicción o buscan hacer distintas actividades para poder dejar a un lado esa adicción. Generalmente un círculo de apoyo y ir a algún grupo de ayuda sobre estas adicciones. Buscar grupos de apoyo para salir de la adicción que tengamos. Muy bien. ¿Qué son las drogas? La Organización Mundial de la Salud describe las drogas o sustancias psicoactivas como cualquier sustancia, ya sea natural, semisintética o sintética, que cambie alguna función del sistema nervioso central, sin importar cómo se consuma. Ahora, hay drogas, con base en esta definición, que ya son socialmente aceptadas. Por ejemplo, el tabaco, los vapeadores, el alcohol. ¿Cómo saber si una persona es adicta? Según la OMS, la adicción o dependencia es el conjunto de daños físicos y psicológicos provocada por el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas o drogas, y se caracteriza por dos elementos: la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La tolerancia se refiere a la demanda del organismo de una dosis más alta para obtener los mismos efectos que se tenía al inicio con dosis menores. Y el síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos negativos que aparecen al reducir o suspender el consumo de la sustancia. Muy bien, con estos elementos me gustaría preguntarle a Israel, ¿se puede salir de las drogas? Sí, si se está enteramente dispuesto, claro que sí se puede.
con base en su experiencia, ¿cómo uno puede llegar a tener adicción a una droga? O sea, ¿cuál es el camino? Creo yo, a lo largo del programa de recuperación en el que me encuentro, llevo 14 años en el programa y he podido detectar en qué momento se descoyuntó esa área de mi vida. Creo yo que eso es desde la infancia. Eso empieza con vacíos en la infancia, con una herida en la niñez. En mi caso personal, en la sociedad. En la sociedad hubo una gran fractura en mi niñez. Hubo algunas situaciones que viví y que me encontraba muy solo, muy vacío. Creo que cuando una persona se encuentra muy solo, muy vacía, sin esa parte de amor en la vida, creo que es muy fácil poder llegar a ser adicto, a llegar a ser drogadicto. Creo que todo empieza a la soledad, en los vacíos que se tienen desde la niñez, porque a lo largo de esa niñez se forman máscaras. Yo, por ejemplo, desde muy niño yo era muy retraído, era un niño que no podía comunicarme, que no podía hablar, que no me podía expresar, y en base a eso fue una herida del rechazo por parte de mi padre. No es de que no me haya querido, sino que hubo algo que lo limitó, yo creo, ¿no? Hoy yo entiendo que nos quería igual a todos, pero hubo una preferencia entre hermanos, hubo algo ahí que me dañó, algo que me hizo daño, que me causó ese vacío, ese niño retraído con esa máscara de que no podía hablar, era algo doloroso. Creo que mi primer contacto con la sociedad exterior, con el poder comunicarme con otras personas, fue en base a que empecé a recibir o empecé a juntarme con niños, con jovencitos que ya eran parte de una drogadicción, y por pertenecer, por querer pertenecer a algo, en mi núcleo, en mi familia, pues yo sentía que no pertenecía, sentía que no valía, y cuando empecé a juntarme con esos amiguitos que ya estaban un poco descarriados, sentía que pertenecía porque me abrazaban, porque me querían, y empecé a probar esas sustancias. Yo empecé por la marihuana, fue algo que me agradó, porque el alucinar, el sentirme bien con los demás me ayudó mucho en ese momento, porque salí de ese momento de estar retraído, de ser una persona que no me podía comunicar. Me ayudó mucho la marihuana a salir de eso. En el programa dicen que es una espada de dos filos, que primero te ayuda a salir de tu problema que te encuentras en la sociedad, pero que a la postre te va a matar, que te va a hacer daño. Porque yo empecé a fumar marihuana a los 11 años de edad y fue hasta los 36 que pude poder trabajarlo. O sea, duré casi 25 años sumergido en esa actividad. ¿Por qué menciono la marihuana? Porque fue mi mayor adicción. Probé todo, probé la cocaína, probé el cristal, probé los hongos, probé el peyote, probé casi todo, por los amigos, por complacerlos, por pertenecer, pero en realidad lo mío fue la adicción a la marihuana. Me llenaba un vacío, era lo que hacía en mi vida. Con el tiempo me di cuenta que pues no era eso, ¿no? Era nada más el sentirme tonto, el sentirme como dominado por eso nada más, ¿no? Hoy entiendo que todo fue porque no tenía personalidad, porque era una persona despersonalizada y que lo único que quería era pertenecer, creo yo, ¿no? En un principio era por pertenecer. Cuando ya estuve sumergido en las drogas, en el alcohol, fue otra situación, pero sí todo empezó en la niñez. O sea, una droga abre la puerta a otras. Sí, porque yo pensaba que nada más era la pura marihuana, ¿no? Llegué a juntarme con amigos en Tepito y ahí ya empecé a probar la cocaína. Por pertenecer igualmente empezaron a sacarla y yo dije, chimps, ¿cómo les digo que no? Ah? ¿Cómo decir que no? Y así empezó todo. Una me llevó a una y a otra cosa y a otra cosa. Hubo algunas que no me gustaron. Por ejemplo, la pastilla, la farmacodependencia, a mí me da lagunas mentales. Entonces había veces que me metía pastillas y lo hacía el viernes en una fiesta y reaccionaba hasta el domingo. Ya reaccionaba, o sea, horas después, o sea, 24, 48 horas después, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Iba caminando por la calle y despertaba, o sea, era la reacción de la farmacodependencia. La droga no es para todos. Entonces para mí las pastillas no lo fueron. Yo creo que entendí eso muy joven y lo dejé. He ido en el programa de AA durante esos tiempos y he podido encontrar quién soy yo. Para poder dejar una adicción tienes que empezar a admitir quién eres tú.
entiendo por lo que me dices y nos gusta platicar, que hubo consecuencias en su vida o familiares del uso de drogas, pero hubo un antes y un después. ¿Cuál fue, o sea, cómo pudiéramos decir el después, cómo logró salir de las drogas? Porque a veces parece que no se puede salir. Ajá. Creo que tienes que tocar un fondo de sufrimiento. El programa dice que en esa aceptación tienes que reconocer que eres impotente a ciertas cosas, y yo desde muy niño tengo una impotencia hacia mi familia, con mi padre. Por el amor de mi padre tengo algún conflicto ahí. Creo que antes que nada tienes que empezar a detectar quién eres, dónde naciste, cuál es tu núcleo familiar, no para echar culpas, no para ir a quejarte, ¿no? Sino para hacerte responsable y empezar a ver quién eres tú y empezar a conocerte. Creo que yo tuve que tocar un fondo de sufrimiento a la edad de 36 años, cuando tuve que perder una esposa, tuve que perder una familia, tuve que perder el trabajo, la estima de la familia, pierdes todo. Te encuentras en un fondo de sufrimiento en el cual yo pensaba que el fondo de sufrimiento era hacerte porochito, ¿no? Andar en la calle con los perros y así, ¿no? Yo tenía empleo, tenía todo, pero diario tomaba, pero diario me drogaba. Entonces llegó el momento en que mi esposa no aguantó esa situación y me dijo, ¿sabes qué? Yo me llevo a mis niños, yo ahí nos vemos, y perdí todo. Fue el momento que yo creo que encontré ese fondo, toqué fondo. Cuando ya pierdes esa persona que te ayuda, que te sostiene, ¿no? No te das cuenta cuánto te ayuda una esposa hasta que la pierdes, ¿no? Dicen que no ves lo que pierdes hasta que ya no está, ¿no? Y cuando la perdí me quedé solo, tuve que ir a buscar la ayuda a la casa de mi madre, porque yo soy codependiente a mi madre, o sea, tengo ahí algún problemilla, y fui a buscarla, y me dijo, mamá, ¿por qué no vuelves a empezar? ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no buscas un programa donde te ayuden? Y así fue como empecé. Busqué ayuda, eso es lo primero, busca ayuda, admite quién eres, qué eres, y empecé a trabajar. Fui a unas juntas de preparación, me ayudaron a detectar dónde estaba mi problema, quién era Israel, y es un programa de 12 pasos en el cual el primero es aceptar, el segundo es darte cuenta qué decisiones has tomado, ¿no? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Cuál es tu sano juicio? ¿Cuál es tu cordura en esa cabeza, ¿no? ¿Qué piensas? Y un tercer paso dice que cuál es qué es lo más importante en tu vida en este momento, ¿no? Y muchas veces hablan de un ser superior, ¿no? Yo no tenía un ser superior. Yo creo que mi ser superior era la adicción, era la vida, era el dinero. O sea, porque somos dependientes a esas cosas, ¿no? Yo tuve que aceptar que he tomado malas decisiones, que he lastimado a los míos, y que en base a esa situación he corrompido mi personalidad. Y tuve que hacer un minucioso inventario de mi vida, de todo lo que yo he tenido que vivir, y aceptarlo. Tuve que aceptarlo ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de mis defectos. Tuve que reconocer quién soy y qué he hecho, ¿no? Sin miedo, porque hay cosas que me quiero llevar a la tumba, hay cosas que no quiero hablar porque me duelen, algunas de mi niñez, algunas en mi juventud. Hay heridas muy profundas, muy dolorosas, que fueron necesario meterme en ellas, que fue necesario aceptarlas, ¿no? Decir, sí me pasó, sí lo viví y me causó este daño, ¿no? Y en base a empezar a reconocer esas fracturas, esas cosas que me dolieron, pude detectar cuál es la naturaleza exacta de mi problema y empezarlo a trabajar. Reconocer que a lo mejor estaba enojado con papá y que no lo aceptaba, reconocer que necesitaba un te quiero, un te amo de él y nunca le llegó, y que me dolió. Y fíjate, muchas veces andamos en búsqueda de un te amo y no lo encontramos, ¿no? Y muchas veces esa es la cosa que nos trae siempre un poquito mal, ¿no? Yo encontré que soy una persona completa, que si yo quiero, yo tengo que salir adelante por mí mismo, tengo que tener esa autoestima, y en ese programa de 12 pasos encontré un cambio de vida, encontré una forma diferente de vivir. Hoy, gracias a Dios, tengo 14 años en el programa, recuperé a una esposa, recuperé a mi familia, pero fue en base a trabajar, a aceptar, a querer algo diferente en mi vida, ¿no? A reconocer que no vivía bien y que si yo no hubiera encontrado ese programa de vida ya estuviera muerto, por cómo vivía, por cómo me drogaba. Muchas gracias. Es una vida en realidad transformada,
una decisión como usted menciona y la honestidad de reconocer lo que había traído las drogas y la forma en que se puede salir. En ese sentido, en la UNAM y en la facultad también se llevan a cabo acciones muy concretas que pues están encaminadas a orientar, a prevenir el uso de sustancias que tienen efectos psicológicos, físicos en las y los estudiantes. Y maestra Berenice Cano, ¿nos puedes platicar, por favor, sí, qué se hace en la facultad? Pues primero agradecerle a Israel que nos haya compartido esta parte de la experiencia que para los jóvenes puede ser que se sientan identificados, y efectivamente la UNAM tiene desde el ingreso de los jóvenes al bachillerato y a la universidad un examen médico automatizado donde pues el estudiante de manera pues confidencial contesta, y ahí se detecta también pues qué tipo de sustancias están consumiendo, ¿no? De manera general a nosotros nos llegan solamente datos estadísticos, pero parte de esos datos estadísticos generación tras generación pues sí hay un aumento sobre todo de consumo de alcohol y también sobre todo de drogas ilícitas, ¿no? Digo, el cigarro está presente en la vida, que también trae efectos al cuerpo, pero la cuestión de las sustancias ilícitas también cada vez es un porcentaje que va aumentando. Entonces, dado a que se tiene como estos datos estadísticos, pues a nivel UNAM se han trabajado campañas, hay un comité técnico de atención a la salud mental, y todo lo que fue el 2023 y 24 estuvieron trabajando una campaña pues de análisis y de comprensión en cuanto a temas de adicciones. Se vieron todos los tipos de drogas, en el cual, bueno, estos materiales todavía están en la página web. También, ¿qué más ha hecho la universidad? Pues tiene contacto con algunas instituciones, como es Centros de Integración Juvenil, que se trabaja con mucho tiempo, y que Centros de Integración Juvenil a través de talleres, a través de pláticas y conferencias, pues hacen que la persona, y a través de grupos también, pues hace que la persona que tiene algún consumo, pues pueda reflexionar y tomar conciencia de que es importante, como nos compartió Israel, la ayuda, ¿no? Y en este sentido, el primer punto, como lo compartió Israel, es primero aceptar y reconocer que hay un problema, y que efectivamente mucho de esto se relaciona con sus entornos familiares, y que la universidad, pues esto a veces es muy complicado cambiarlo, pero sí a través de estos convenios con instituciones y con todo lo que trabajamos, pues también acompañamos para poder que el joven salga de esta situación. Y a nivel FES Aragón, pues bueno, nos vamos guiando a estas campañas que ya tienen, pero también trabajamos pues internamente a través de talleres y pláticas a aquellos jóvenes que, por ejemplo, pues se les ha detectado ya aquí dentro del plantel con un cierto consumo, pues se trabaja y se le canaliza para que empiece a atenderse, sobre todo en centros de integración juvenil, que es con quien trabajamos fuertemente ya desde hace muchos años. Y ha habido pues avances, porque la comunidad pues también reflexiona sobre esta parte tan importante que es el apoyo y la ayuda y el acompañamiento. Y también como acciones de prevención y promoción a la salud, pues hacemos talleres, módulos informativos, ferias, en donde traemos a las instituciones para que platiquen de manera directa con los jóvenes y podamos apoyarlos en estas situaciones que están viviendo, porque efectivamente el consumo de una sustancia puede ser por varios factores, puede ser, como lo compartió Israel, como por una cuestión familiar, pero también puede ser por ser pues reconocido
o estar siendo, pues pertenecer a un grupo social, ¿no? Que es ahorita en esta etapa que queremos ser aceptados ante un grupo, y también pues por una práctica que pueden hacer cotidiana y esta justificación de pues yo solamente voy los viernes o una vez a la semana, ¿no? O también puede ser por las mismas situaciones del estrés o de esta situación académica que viven, pues buscan estas opciones para poderse despejar, ¿no? Entonces hay varios factores, pero lo más importante es que la universidad también está trabajando tanto en las líneas que va marcando el gobierno federal, la misma universidad, y FES Aragón lo vamos avanzando. Muchas gracias. Con base en lo que escucho de los dos, viene a mi mente una inquietud. Primero, hay mucha información en los medios de comunicación, en libros, en redes sociales respecto a las drogas. O sea, creo que alguien que la consume no es ajeno al daño que le va a hacer. Pero a pesar de que uno sabe el daño, la consume. Y es justo a través del fondo de sufrimiento que es cuando uno ya pide ayuda, ¿verdad? Porque ustedes, lo que comentabas, detectan a personas que que saben que son adictos o cercanos a alguna droga, y les dan las pláticas, pero no porque ellos soliciten ayuda, sino porque... Y entonces, necesariamente tiene una persona que tocar fondo para poder alejarse de las drogas. O sea, ese dicho de que uno aprende en cabeza ajena, no, al parecer no es así. O sea, o cómo funciona la recuperación hasta que ya toca fondo, alguien puede decir yo no me meto en eso porque sé los problemas que hay. No, yo creo que ya hoy en día ya hay tanta difusión, ya hay se habla tanto de eso. A mí me encanta cuando me invitan hacia lugares donde hay jóvenes, poder compartir la experiencia a personas jóvenes es bien importante porque les puedes evitar algo, ¿no? Al grupo cuando llegan jovencitos, ya ahorita ya no llegan con tanto problema de alcoholismo, ya llegan más con la drogadicción. Creo que es importante que lleguen jóvenes sin tocar un fondo de sufrimiento, solo para que puedan ver en qué a qué pueden llegar, ¿no? Porque en un grupo luego sí pueden escuchar en los centros de integración juvenil. Yo he llegado a participar y les ayudan mucho. O sea, te pueden ayudar a que te puedas evitar esos 15, esos 10 años de sufrimiento, ¿no? Hay gente que sí lo puede evitar, hay gente que sí lo entiende a tiempo. Si hay más información, podrá desde antes de tiempo podrán ayudarse a personas con esas problemáticas. Al grupo llegan jovencitos y a lo mejor no duran mucho, pero sí les ayudan algo. O sea, sí dicen, yo no quiero eso, yo no quiero eso en mi vida, ¿no? Y sí pueden controlar un poquito más. O sea, si hoy una joven o un joven que nos ve dice, necesito ayuda, aquí en la facultad, ¿dónde se pueden acercar contigo? Tenemos 2 espacios, pueden acercarse en el servicio médico, que está ubicado enfrente de edificio de gobierno, o al área de servicios a la comunidad, que estamos en edificio de gobierno primer piso. En esas 2 instancias estamos para ayudarles, acompañarles. Todo es totalmente confidencial, solamente si vemos que hay un riesgo latente, porque a veces esos temas de las drogas también te puede llevar a un riesgo de suicidio. Ahí, bueno, siempre firman una carta de consentimiento, y si sí se detecta que hay un riesgo latente en tema de suicidio, ahí sí contactamos a la familia, porque es parte del trabajo y del protocolo. Pero si no, todo es totalmente confidencial, se canaliza y la persona pues ya más bien lo canalizamos a las instancias que es dependiendo el tipo de droga que tienen, ¿no? Que consumen. Y en el caso de los hombres, ¿dónde lo pueden localizar? ¿O qué alternativas? Para las personas que ocupan ya una ayuda ya realmente en un grupo, yo por lo regular se les da una plática de preparación y en base a cómo se encuentren se les empieza a dar la ayuda. En el grupo donde nosotros estamos se atiende todo tipo de personas, casi ya no hay alcohólico, ya no hay tanto, mucho, ya hay mucho drogadicto, ya hay mucha codependencia, mucha celopatía, ya hay mucha, pues dicen que la más grande adicción es a las personas, ¿no?
a codepender de alguien, ¿no? Darle la felicidad en manos de otro, ¿no? Y muchas personas llegan hacia el grupo. Yo puedo dejar mi número y cualquier persona que necesite apoyo de cualquier forma se le puede ayudar. Hay una experiencia que se hace para poder detectar en qué área estás, en qué momento estás, ¿no? Cuál es tu problemática, porque todos somos diferentes, todos tenemos un problema y creo que de alguna forma todos estamos enfermos, en alguna forma, emocionalmente todos estamos enfermos, llámale neurosis, llámale depresión, ansiedad, todos tenemos un grado de enfermedad, entonces todos pueden conseguir ayuda, pero al menos en el grupo podemos darle la ayuda. ¿Qué mensaje le darías a... Y bueno, hablamos de jóvenes, pero posiblemente algún compañero también que esté aquí en la facultad o un familiar que pueda ver este video podcast? ¿Qué mensaje le darías en relación a esto, a este tema? Pues sobre todo, primero, reconocer y aceptar que están pasando por una situación, el que no están solos ni solas, y en este caso la institución siempre los va a apoyar y respaldar, y que va a trabajar con profesionales, sobre todo se trabaja con médicos, con psicólogos, en algunas cuestiones con especialistas ya específicamente en la adicción. Entonces aquí lo importante es acérquense a las instancias y que siempre vamos a estar para apoyarles, acompañarles y sobre todo a avanzar en estos temas. Es un tema muy complejo, el aceptar y reconocer, pero una vez dando el paso creo que se puede ir teniendo buenos resultados. Y igual a invitar a los jóvenes, a las familias que pues están pasando por momentos con sus hijos o con su misma familia. También como universidad los podemos orientar y canalizar, si son parte de la comunidad, los podemos canalizar nada más y dirigir a qué instituciones tienen que pues acercarse para que los puedan apoyar. Muchas gracias. La misma pregunta, padrino, ¿qué mensaje les daría a quien puedan ver este video podcast? Y puede ser incluso un familiar también que tiene alguna persona en casa con una adicción. Hoy creo yo hay mucha ayuda, hay mucho de dónde poder buscar ayuda. Yo recuerdo que en mi época de estudiante estuve en el CCH y no quise buscar la ayuda, y ya desde esa época tenía problemas de beber, de drogarme, y no me acerqué a nadie porque estaba en mi mundo, ¿no? Hoy yo los invito a que no se sientan solos, no son los únicos. Este problema de las adicciones lo tienen muchas personas. Antes, en aquellos tiempos cuando yo lo hacía de joven, había ciertas drogas para ciertas personas, por ejemplo el activo o el tiner, nada más lo hacían las personas de recursos más bajos, y hoy en día cualquier persona lo hace. Ya los alcanzó a todos los niveles ese tipo de adicción. Hoy yo lo que les puedo aconsejar es de que si se sienten mal, si se sienten tristes, solos, busquen ayuda, no están solos, hay alguien ahí que les pueda ayudar. Hay 3 armas que tienen todo ser humano, que a lo mejor no las vemos, pero uno es la inteligencia, otra es la vida afectiva, que es tu familia. Agárrate de tu familia, siempre va a estar ahí, siempre va a querer lo mejor para ti. Nada más nos da miedo acudir, decir, aceptar, da miedo. Aquí hay que tener valor, sean valientes y busquen ayuda. Créanlo que si lo hacen en este momento, en la juventud, va a ser más sencillo. Si lo esperan hacerlo ya más grande, ya va a haber más problemáticas, ya va a ser más difícil, pero sí hay quien les pueda ayudar. Hoy acérquense a la persona en quien más confían y díganlo, ábrenlo. Creo que lo más importante es hablar, platicarlo, decirlo, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿No? Yo desde muy chico estuve en mi mundo cerrado. Cuando llegué a un grupo pude abrirme, pude hablar, pude encontrar mi verdadera personalidad. Hoy creo que la he encontrado a través de ayudar a otros. Hay gente que te puede ayudar, no te dejes hundir, agárrate de esos poderes que es tu inteligencia, tu vida afectiva y una buena voluntad al cambio. Creo que todo estudiante, toda persona que está en esto, pues tiene buena voluntad, quiere salir adelante y agárrense de eso. Son jóvenes, sí se puede, no se dejen caer. Muchas gracias. Pues les agradecemos por esta charla. Berenice, gracias. Padrino Israel, y pues les invitamos a la audiencia a que pues sigan siguiendo
estas transmisiones de un ambiente entre manos. Hoy estamos en el área de la salud y sumémonos a este cambio de vida, reconociendo todo lo que puede traer la droga, una adicción a nuestra vida, y hay una salida. Les agradecemos. Soy Omar Rojas y esta es una videocápsula, un video podcast de un ambiente entre manos. Muchas gracias. Gracias.